Buenas noches, mi nombre es Naudi López, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto. Les voy a hacer una breve presentación sobre cojinetes deslizantes. Esto, este es de la materia de elementos de máquinas 2 con el profesor Luis Rodríguez. Cuando hablamos de cojinete deslizante, tenemos que decir que estos son dos casquillos que están en contacto directo, realizándose un deslizamiento con fricción, siempre buscando que ésta sea lo menor posible. El menor rozamiento dependerá exclusivamente de la selección del material y de la lubricación, ya que como función principal la lubricación forma esa película entre las dos superficies para evitar así el contacto directo de estos dos tipos de material, ya que con esto reduce su vida útil y el calentamiento de estas dos superficies. Cuando hablamos de lubricación, hay un tipo de lubricación muy importante que es la lubricación hidroestática. Este tipo de lubricación puede funcionar con o sin velocidad relativa entre los miembros y mantener cualquier condición, una película de lubricante uniforme, gracias a la característica de los elementos del control del tipo de lubricación, ya que dependerá exclusivamente de una bomba externa, que es la que le brindará toda la lubricación constante a este tipo de cojinete. Cuando hablamos de los cojinetes con lubricación hidrodinámica, tenemos que decir que aparece en dos superficies en movimiento relativo, en los que arrastrando un fluido a un espacio convergente es capaz de crear una cuña de un fluido a presión capaz de soportar carga a las que están sometidas. Hay varias condiciones para que sea posible la formación de esta película hidrodinámica, entre las cuales tenemos que las superficies tengan movimiento relativo, que las superficies no sean paralelas, que el fluido sea viscoso y untoso. Cuando hablamos de viscoso, estamos hablando en presencia de un tipo de grasa. Y que la holgura entre los dos tipos de material, entre el material interno y el material externo, sea que varía entre 0,02 milímetros a 0,04 milímetros de ese espesor. También es importante hablar sobre los cojinetes de fricción seca. Los cojinetes de fricción seca son los que utilizan los materiales con una baja fricción y combinaciones. A veces hay unos llamados autolubricantes. Esto es cuando son autolubricantes, son esos materiales que son aleaciones con plomo u hojalata, pueden ser de plástico y de materiales cerámicos. La otra opción de este tipo de rodamiento es los rodamientos con aleaciones altamente acero, altamente resistentes. Así como también como hay los cojinetes de fricción seca, también tenemos los de fricción mixta. Esta es en la que los cojinetes lubricados siempre producirán una fricción mixta, en el que el lubricante o la grasa en al menos uno de los dos puntos de la superficie de contacto son tocados, y establece una reducida resistencia al desplazamiento. También tenemos los cojinetes por fricción. Podemos decir que los cojinetes por fricción tienen una ventaja de que una marcha tranquila, silenciosa, y pueden construirse partidos en dos, haciendo posible
haciendo posible un montaje y un desmontaje fácilmente, un desmontaje radial fácilmente. Como una desventaja de este tipo de cojinetes por fricción, tenemos que no son los indicados para los casos que se deseen elevados números de revoluciones o revoluciones muy rápidas, ya que en este caso lo apropiado sería un cojinete por rodamiento. A no ser que la carga que gravita en este sea muy mínima. Cuando hablamos, es importante también resaltar que cuando hablamos de los cojinetes por fricción hay varias clases. Tenemos que el tipo más sencillo es cuando el árbol se introduce directamente en un taladro ajustado. Cuando se prevé la existencia de desgaste se introduce un casquillo. Tenemos los cilíndricos fijos. Este se compone de una sola pieza de revolución denominada casquillo. Se emplea cuando el cojinete no está sometido a grandes desgastes. Tenemos los cilíndricos ajustables o partidos. Como en la parte anterior les hablé de que es de fácil desmontaje. Este tipo de cojinete es el que está constituido por dos mitades y superficies que comúnmente están en contacto y coinciden con los borrones intermedios, que permite el montaje y el desmontaje de sus árboles debido al diseño de las dos mitades. Tenemos también los cónicos ajustables. Estos cónicos ajustables son los que emplean aquellos montajes que tengan que garantizar un juego entre el árbol y el cojinete. El cojinete exteriormente es cónico y a medida que se introduce en el agujero, el cónico de su soporte irá reduciendo el diámetro interior debido a la ranura longitudinal que éste lleva. Entre las aplicaciones de los cojinetes de deslizamiento, podemos nombrar que sus aplicaciones son muy diversas, que van desde los extremos del cigüeñal de los motores, pasando por los ejes de las cajas de las transmisiones o de las cajas de cambio de un vehículo. Tenemos también un ejemplo que es la rueda de los carros. En las bombas de agua también se puede apreciar este tipo de cojinete deslizante y en general todas las piezas que requieran un movimiento con un movimiento sumamente preciso y sin mucha holgura. Según una investigación estadística en la que estuve investigando, hay varios factores que limitan la vida útil de un cojinete deslizante o por avería, y son básicamente muchos de estos son errores humanos, en el cual podemos tener que hay la presencia de impureza crea una avería en los casos de un 42,9%, una lubricación insuficiente en un 15,3%, una alineación defectuosa en un 13,4%, lo que es sobrecarga, corrosión y causa X indeterminada, tenemos un rango entre 14 y 5%. Esto es sobre las posibles causas o las causas más usuales de averías de estos cojinetes deslizables. Cuando hablamos de la clasificación de los cojinetes deslizables, tenemos como parte 1 los cojinetes radiales. Estos son los que impiden el desplazamiento del movimiento en dirección al radio. Tenemos los cojinetes axiales, que son los que impiden el desplazamiento
el deslizamiento en dirección al eje. También tenemos los cojinetes mixtos. Estos son los que hacen el movimiento simultáneamente, tanto axiales como radiales. Es importante también decir, o parte importante en medio como parte del diseño de un cojinete deslizable, el material de su diseño o de su construcción. Entre estos tenemos que tienen que ser materiales con una capacidad muy baja de fricción. Entre estos tenemos las aleaciones de aluminio y bronce, los aceros altamente resistentes, el plomo, la aleación del plomo con el bronce, algunos recubrimientos son de acero, pero con recubrimiento de cobre y acero con aleaciones, con acero con aleaciones con el cromo. Con respecto a los factores que pueden incidir en el diseño de los cojinetes, hay varios factores que hay que tomar en cuenta, que pueden ser el tipo de movimiento que hará, bien sea oscilante, giratorio o lineal. Hay que estar pendiente de la magnitud de las cargas o las cargas a las que este cojinete va a ser va a trabajar. El tipo de carga, hay que estar pendiente con el tipo de carga, bien sea radial, axial, de choque o alternadamente. Hay que estar pendiente con la velocidad del deslizamiento que tendrá el cojinete. El espacio disponible en el que trabajará, la temperatura de funcionamiento prevista, el cálculo de la longitud nominal del cojinete, también como el cálculo de la presión a la que estará sometida, los requisitos de lubricación y mantenimiento. Con respecto a este mantenimiento hay que estar pendiente bajo qué condiciones este cojinete trabajará, si tendrá estará en presencia de pulverización de agua o estará en un medio muy reseco. Hay que tomar en cuenta todo este tipo de factores a la hora de construir en presencia de humedad, que esto es importante. Con respecto a cada tipo y para qué será utilizado cada cojinete, se tomarán en cuenta el tipo de material. También especificar el diámetro para el muñón y el cojinete. Es sumamente importante este cálculo. Y la velocidad lineal de la superficie del muñón. Como conclusión, podemos decir que el cojinete es una de esas piezas fundamentales en la creación, en la utilización de la ingeniería, tanto mecánica como en otras ramas de la ingeniería. Por lo menos en nuestro caso, en la parte mecánica, es una pieza fundamental, importante, de gran ayuda. Es importante no confundir un cojinete deslizante o deslizable con un rodamiento. Hay que tener claro estos dos puntos, ya que guardan mucha estrecha relación y tienden a confundirse entre los dos. Hay que tener presente que un cojinete deslizable es en el que dos piezas, una interior y una exterior, hacen un conjunto, como ya se los dije, una pieza, pero la movible será la pieza interior, mientras que un rodamiento está formado por dos piezas igualmente, una exterior y una interior, pero en este caso la movible será la parte exterior con ayuda de unas bolas o cilindros, que es la que hace que la parte sea movible. Con esta breve presentación que les hice, espero les haya quedado
o claro, o hayan podido saldar las dudas posibles. Muchas gracias. Gracias al profesor Luis Rodríguez.